Estos hechos que señalo a través de las protestas, que implican una solidaridad de mujeres, una lucha por la dignidad y por la vida, son simplemente ejemplos extremos de una realidad más amplia que atraviesa cotidianamente la vida familiar y social de hoy. Hay distintos informes, con algunos he trabajado en mi texto, que nos muestran esta problemática en distintos ámbitos, como el trabajo, la familia, la violencia, entre otros. ¿Por qué la Iglesia está implicada en estos problemas? Desigualdad, discriminación, subordinación y violencia son algunas de las palabras que describen una realidad lamentablemente extendida que afecta a muchas mujeres. El reto representa una interpelación, mientras la sociedad y la Iglesia no asuman su parte. Dado que la demanda de justicia e igualdad no puede recaer solamente sobre las víctimas, sus familiares y algunas organizaciones. Se trata de problemas sociales como la pobreza que nos incumben a todas y todos. Una perspectiva entonces para la reforma que toca evidentemente más las tareas de evangelización y promoción humana que hicimos por nuestras hermanas. Segundo punto, quiero presentar muy panorámicamente los aspectos principales de una eclesiología inclusiva fundada en el Vaticano II. En primer lugar, está la distinción que hacen los estudiosos del concilio entre acontecimiento y textos que han de ser leídos en relación. En cuanto al acontecimiento, se destaca, que ya se mencionó hoy en la conferencia de Óscar Beoso, la presencia de auditores y también auditoras. Me voy a referir brevemente al segundo caso, la convocatoria a las auditoras a través de una intervención muy reconocida del cardenal Suenas. Novedad de una eclesiología inclusiva, un par de textos que vamos a ver. La pregunta novedad es porque algunos, como les decía, han pasado de largo esos textos o los han considerado irrelevantes, pero en ellos tenemos un germen de reforma potencial que nos puede ayudar a recuperar la memoria del concilio y estos 50 años. El mensaje a la humanidad, en la parte que se refiere a las mujeres, y dos textos que voy a mostrar ahora más ampliamente. El número 32, el segundo párrafo de Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, en la fórmula latina nulla inequalitas, ninguna desigualdad entre los miembros varones y mujeres, precisamente por pertenecer al pueblo de Dios y ser bautizados. Y en Gaudium et Spes, en el adextra de la Iglesia, el rechazo de toda discriminación por razones de raza, sexo o condición social. Bueno, ese rechazo, me pasé muy rápido, si bien no está usada la expresión, está aludiendo a discriminaciones que son contrarias al plan de Dios y por tanto pueden entenderse como pecado social. Lo de Suenes es importante porque sitúa en una intervención del final de la tercera sesión, en el año 63, dedicada a los carismas en la Iglesia y la importancia de recuperarlos, también el pedido de poner en práctica esto y tener en cuenta a la mitad del género humano que, dice él, no está presente en el aula conciliar, y por lo tanto hace la sugerencia práctica de ampliar el número de auditores y sobre todo de auditoras religiosas y laicas. Interesante es que Marinella Perroni, una de las estudiosas del Círculo de Bolonia sobre el Vaticano II, interpreta esta intervención de los obispos de Bruselas como el comienzo de la superación de una eclesiología de género discriminatoria, por cuanto implicaba intervenir sobre el capítulo del pueblo de Dios, anteponiéndolo al de jerarquía, la estructura de la Constitución
reflexión sobre la Iglesia para mejorarlo con la dimensión carismática. El texto de la Nulla Inequalitas, simplemente recordar los fundamentos bíblicos, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, de Efesios 4, y el texto de Gálatas 3:28, en Cristo somos uno, no hay diferencias, que se refiere a esa igualdad fundamental de ser creados y redimidos en Cristo, y que también aparecerá como fundamento en el texto de Gaudium et Spes que vamos a ver a continuación. La afirmación principal es que los miembros tienen la misma dignidad por su nuevo nacimiento, la misma gracia, la misma vocación, la misma fe, un amor sin divisiones. Y en la Iglesia y en Cristo no hay desigualdad. Superar toda discriminación y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Son los textos más significativos y citados, pero hay otros también breves, digamos, ¿no? Perspectivas de reforma de este panorama las voy a resumir en 4 breves afirmaciones. En primer lugar, esta convocatoria y presencia de las auditoras en el aula conciliar, que es inédita en la historia del cristianismo, es una novedad de la cual todavía no se han sacado todas las implicancias para la Iglesia. Incluso es un hecho que muchas veces se desconoce, y se desconocen los nombres y las trayectorias de estas mujeres. Junto a las referencias sobre la mujer en los textos, también las grandes directrices de los documentos pueden ayudar a valorar mejor el alcance de estas enseñanzas. 50 años después, estos textos reclaman una nueva disposición de conversión para el pueblo de Dios, porque el reconocimiento de la dignidad y la participación de las mujeres dependen de todos los bautizados. No es algo que las mujeres puedan hacer por sí mismas solas en la Iglesia, sino que está planteando una cuestión de mutuas relaciones, como se va a llamar más tarde, en el año 78, el modo de relación entre la vida religiosa y los obispos, que puede ampliarse a las demás formas de vida. Y por último, el camino de la recepción del concilio, en este punto particular de la realidad de las mujeres, no ha estado exento de tensiones e incluso de retrocesos. En este contexto cabe preguntarse si no estamos en condiciones, si no sería oportuno iniciar una nueva etapa de recepción retomando algunos capítulos pendientes. Y a eso va el punto 3 de la presentación. Quiero hacer 3 breves aclaraciones para situar esta parte, aunque ya dije algunas cositas. El aporte teológico de las mujeres en la eclesiología de las últimas décadas, a mi modo de ver, contiene algunas semillas de reforma para considerar. Esta recuperación responde, además, a la percepción de una dificultad de recepción de la teología feminista en la Iglesia, la teología y la academia. En tercer lugar, quiero hacer este recorrido en diálogo, como les dije, con algunas voces de mujeres y varones a partir de una investigación empírica reciente realizada en Buenos Aires. Estas voces, que son provenientes de experiencias de Iglesia, confirman indicios e indican caminos. Como punto de partida, rápidamente, digamos algo sobre qué entendemos por feminismo. Es una definición de Elizabeth Johnson en su obra Verdadera Hermana Nuestra. Este término, dice Johnson, de bastante mala fama, pero a pesar de todo de hermoso significado, se refiere a la actitud que promueve la realización de las mujeres como genuinos seres humanos, plenamente dotadas y a la vez muy diversas y merecedoras de los mismos derechos, dignidad y poder en todas las esferas de la vida. Es en este punto de la definición de Johnson que quiero señalar
la posibilidad de un diálogo entre el cristianismo y el feminismo, que considero una tarea pendiente de la recepción del Concilio Vaticano II. En lúcida descripción de Sandra Schneiders, otra teóloga norteamericana, se trata de todo un cuerpo de ideas que hunde sus raíces en la experiencia de las mujeres, de su opresión sexual, se entrega a una crítica del patriarcado como sistema especialmente disfuncional, la primera disfunción es en la relación varón-mujer, adopta una visión alternativa de la humanidad y de la tierra y procura activamente hacer realidad esta visión. Multicultural y pluralista, es un comentario importante porque no hay solo un feminismo, una teología feminista. El feminismo académico se ha desarrollado prestando oídos a la exigencia de mujeres de color, de que hay que evitar un falso universalismo que querría definir a todas las mujeres desde los estrechos límites de la experiencia de mujeres blancas. No lo dije al comienzo porque salteé algunas partes de mi texto, pero puedo decir que intento hacer teología feminista porque soy cristiana y porque creo que si no hiciera teología feminista perdería una perspectiva crítica fundamental para leer y discernir la realidad a la luz del Evangelio. La metodología que voy a seguir ahora es presentar dos breves testimonios de experiencias y una vinculación a temas de eclesiología inclusiva. Esta presentación la armé así a nivel didáctico, pero no está de este modo en el texto. De todo modo, quiere expresar que las teologías feministas en general parten de la experiencia de mujeres y a veces también parten de experiencias y voces de varones para hacer sus formulaciones. Me parece que esto enriquece también el momento de reflexión que estamos teniendo en este día jueves de nuestro congreso. La Iglesia la llevan las mujeres, una expresión que se repite bastante con variantes, ¿no es cierto? Con estas palabras señaló un religioso del hogar San José para varones en situación de calle la tarea que realizan las mujeres en la Iglesia en relación con el hecho de que 7 de cada 10 voluntarios del hogar son mujeres. No nos nombran mucho, no sé por qué. En una carpa misionera en una plaza pública de Buenos Aires, las mujeres, varias de ellas catequistas, mujeres laicas, expresan que realizan múltiples servicios en esta misión, pero que no se las nombra mucho, siendo que ellas sostienen la Iglesia. La reflexión eclesiológica en este punto sigue una idea central que la teóloga alemana Margit Eckholt desarrolla en distintos textos. Aquí estoy citando de su libro en alemán Sin mujeres no hay iglesia. Y dice así: la cuestión de la mujer recién será tomada en cuenta en serio como signo de los tiempos cuando llegue a las mujeres un propio poder de definición en vistas al carácter del signo. La cuestión de las mujeres no puede ser tratada con independencia de ellas. No se puede determinar sobre ellas sin ellas. Es decir, aquí no se trata solamente de tener en cuenta a las mujeres y a su dignidad o a sus experiencias, ni siquiera sus voces, sino que podamos tener una participación adecuada en el mismo discernimiento e interpretación de lo que significa para la historia y para la Iglesia este signo de los tiempos en particular, también obviamente otros. Otras dos experiencias breves que expresan ahora en la línea de la relación entre mujeres, pero también entre comunidades. Esto apunta a mostrar el paradigma relacional que han subrayado la antropología y la eclesiología feminista. Gracias a que caminamos con ellas. El carisma compartido es un ejemplo excelente de cómo la vida religiosa, femenina, también masculina, se ha hecho cercana y promotora de la dignidad de las mujeres.
Así se ha dado en el caso de las dominicas irlandesas en su inserción en los barrios precarios de Cuartel Quinto, Moreno, Buenos Aires. Son sobre todo mujeres laicas las que acompañan espiritualmente. En el Centro de Espiritualidad Ignaciano de Chile, la formación y servicio de acompañar ejercicios y la vida es un ministerio que asumen sobre todo las mujeres laicas, si bien la tarea se realiza de forma compartida con religiosos. La idea central que presento ahora, que va a continuar después, es una idea que proviene de la teóloga y pastora presbiteriana Letty Russell. Ella define a la iglesia con esta metáfora: la iglesia alrededor de la mesa y del mundo. Vamos a tratar primero esta parte. Su gran paradigma de pensamiento, que comienza siendo antropológico, es el paradigma del compañerismo. Leonardo Boff el primer día remarcó la conveniencia o la adecuación del término reciprocidad por sobre complementariedad, y ese término debe mucho en la entrada a la antropología y a la eclesiología el pensamiento de Letty Russell: compañerismo, cooperación, reciprocidad, partnership. Fue una de las teólogas pioneras en la incorporación de esta nueva visión. El compañerismo es un nuevo modo de relación en Cristo que nos libera para el servicio mutuo. También el compañerismo se asoció a otro término que en América Latina tuvo su eco en Ada María Isasi Díaz, que es el concepto de mutualidad. Esto lleva a examinar las formas de relación y de ejercicio de la autoridad que, si son desiguales, impiden la creación de comunidad, para proponer pistas de superación mediante el nuevo paradigma del compañerismo, la cooperación y la reciprocidad. La posición teológica feminista cuestiona, siempre en la esperanza del futuro prometido, la injusticia y la dominación del sesgo masculino, las relaciones de poder entre los géneros y las formas de vida, obviamente en su desigualdad. La obra Church and Ground está traducida Iglesia alrededor de la mesa. Otra experiencia, Madres del Dolor, que muestra cómo esta relacionalidad más recíproca de cooperación se da en distintos ámbitos. Presento ahora muy brevemente el caso de las Madres del Dolor, madres de víctimas de la inseguridad urbana, quienes transforman el dolor en solidaridad con otros familiares de distintas víctimas de la vida urbana, se organizan civilmente y se inspiran en la entrega de María al pie de la cruz. Pueden ver en una de las pancartas un símbolo que es un corazón con una figura mariana. La Iglesia alrededor del mundo son estas mujeres que hacen su tarea, podríamos decir así, muy ligada a la calle, a la situación de la ciudad, pero también la parroquia, que sale a acompañar y a hacer presente en la ciudad la memoria solidaria mediante la presencia de la Virgen en el barrio. La Virgen es entronizada en el lugar del barrio porteño en el cual sucedió la masacre de Floresta, en la cual 3 jóvenes perdieron la vida, entre muchos otros, como víctimas de gatillo fácil. El compañerismo y la hospitalidad se viven en la ciudad, el barrio y la parroquia. Estas madres son expresión de una maternidad social y de una iglesia materna. También la parroquia, la comunidad parroquial, se presenta como iglesia materna frente a este caso. Sintetizando el aporte de Russell, en Cristo no hay ni varón ni mujer porque todos somos uno. Letty Russell tiene en otro texto una síntesis en la cual propone que la desunión entre mujeres y varones en la Iglesia es una barrera mayor para la realización de la unidad en Cristo Jesús, como las divisiones de raza, clase y nacionalidad, las divisiones de sexo, son barreras fundamentales para buscar la unidad.
vemos nuevamente la fundamentación en Galatas. Otros breves testimonios que surgen de la misión compartida para mostrar que estos caminos son procesos de aprendizaje y que no se dan de un día para otro. El caminar juntos, la sinodalidad, la misión compartida, requieren, señalan algunas mujeres, la importancia de recordar lo sustantivo que nos une, el bautismo, para no quedarnos en lo adjetivo que nos distingue, la forma de vida, laica, religiosa o del orden. En este sentido, voy ahora hacia América Latina. Quisiera recordar una propuesta de María Pilar Aquino, que presenta un programa, es una obra poco conocida, es una obra, podríamos decir, fundamental, programática, la teología de la Iglesia y la mujer en América Latina. No es un tema que María Pilar haya continuado, pero en esta formulación nos ofrece un lindo programa que creo que podemos retomar. La comunidad ministerial igualitaria se propone superar las contraposiciones asimétricas, clero-laicado, religiosos-no religiosos, iglesia docente, iglesia discente, sagrado, profano. Entramos ahora rápidamente, para concluir, en el tema de los ministerios. Cito también aquí, aunque no puedo hacer mención, la obra reciente editada, compilada por Isabel Corpas de Posadas, Pueblo de Dios, Miradas y Caminos, que también hace aportes en esta línea. Vamos ahora a una síntesis que recupera los aportes del Vaticano II y concluye con el tema abierto de los ministerios. El espíritu no se niega a la mujer, dice Cettina Militello, comentando los temas fundamentales del Lumen Gentium referidos al bautismo, y sugiere que el desafío actual consiste en traducir la subjetividad bautismal en todas las formas posibles, recibiendo y explicitando el debate conciliar. Ahí ven en los números entre paréntesis la referencia al capítulo Pueblo de Dios y la referencia al capítulo de laicos, donde se trata el tema de la ninguna desigualdad entre el varón y la mujer a partir del bautismo. Militello señala que para realizar la diaconía, el ministerio y el servicio en la Iglesia, el espíritu necesita un corpo crismato, sujetos humanos ungidos, varones y mujeres, y agrega en este contexto, el espíritu no se niega a la mujer, y de esto hay que sacar las consecuencias. Una deuda teológica en el plano de los ministerios, según uno de los desarrollos más actuales sobre esta temática, por Sabine Demel, quien es teóloga canonista, y sintetiza así su visión general. La cuestión de las mujeres en la Iglesia no puede ser una decisión pragmática, sino que debe ser una decisión teológica fundamental. Se debe expresar al fin que la Iglesia necesita a las mujeres y que las necesita como compañeras de igual derecho. No porque en caso contrario contaría con menos personal para las tareas cotidianas y debería cambiar su visión, sino porque esto es una exigencia de la imagen y semejanza del ser humano como varón y mujer. La imagen y semejanza y el uno para el otro, reciprocidad del varón y la mujer, no tienen nada que ver con una jerarquía de género que no es jesuánica ni está redimida. Ya termino. El diaconado femenino. El otro, hay otro con tuvo un espíritu tan fuerte que lo... Hola. Bueno, ya termino. El diaconado femenino.
un camino para estos tiempos. Bueno, en el congreso que hicimos en Montevideo a fines del año pasado desarrollé más este tema. Ahora se darán cuenta que solo lo puedo enunciar. Pero en esta misma investigación de Demer aparece la problemática de los distintos ministerios y uno de ellos, el que merece más plausibilidad para avanzar en el tema de las mujeres, es el del diaconado, del cual se pregunta si ello representa un reto para estos tiempos. Primero, a la luz de la apertura del concilio, lo referente al diaconado permanente, y también a la luz de la práctica de la tradición eclesial, porque si bien no es continua a lo largo de los siglos, es una práctica considerable y sobre todo existente en la historia. A esto hay que agregar que las mujeres realizan ya, de hecho, la diaconía, gran parte, por no decir la mayoría o la casi totalidad de la diaconía en la Iglesia, y esto también es un interrogante que no podemos simplemente dejar pasar. No puedo omitir tampoco la mención del arzobispo canadiense, Paul André Durocher, quien el pasado 8 de octubre propuso a los padres reunidos en el sínodo que las mujeres pudieran ser ordenadas diaconisas. Interesante que parece que se produjo un gran aplauso, eso según cuenta, yo no estuve. ¿Será un tema prioritario en la agenda de reforma? ¿No sería un modo de reconocer la diaconía de las mujeres en las iglesias locales y las comunidades? Concluyendo, la reforma actual de la Iglesia no puede pensarse al margen de lo ya pensado teológicamente por las mujeres, y para ello, pienso, se requiere la ampliación de los espacios de escucha y de reconocimiento. Muchas gracias. Agradecemos a Virgilia su aporte, nos hace reflexionar una vez más lo que durante muchos años se ha venido reflexionando, últimamente sobre todo, sobre una iglesia incluyente, una teología incluyente, con voz propia. Por ahí entonces van a estar los monitoras, para entregar las papeletas. Tenemos un poco de tiempo, sí vamos algo retrasados, pero creo que no pasa nada si nos alargamos 10-15 minutos más para que